El passat mes de novembre, del 14 al 17 de novembre, es va celebrar una trobada, una consulta profètica que es deia, per preparar el jubileu de la renovació. El proper 2017, la renovació celebrarà 50 anys i s'està preparant tots els esdeveniments per poder-ho celebrar. Llavors, l'ICRES, que molts de vosaltres ja sabeu que és com la secretaria de la renovació a nivell mundial. L'ICRES acull totes les renovacions a nivell mundial, està al servei de la renovació, és per ajudar a la renovació a estendre's per tot el món i també fa de vincle de connexió amb la Santa Seu, amb el Vaticà. Llavors, l'ICRES, davant d'aquesta situació, delante del próximo jubileo, pensó que era propicio no preparar ya, no mirar lo que es la celebración, porque la celebración sí será una fiesta, un encuentro, se está preparando un encuentro en la plaza de San Pedro de Roma, aún no se sabe el día, eso ya se dirá, ya lo diremos, pero en vista a esta fecha, lo que se planteaba ahí es qué es lo que el Señor espera de la renovación, qué es lo que el Señor quiere hacer de la renovación en esta nueva etapa que empieza. Entonces pensaron que era propicio hacer este encuentro de oración. No fue un retiro normal con grandes enseñanzas, fue un retiro para alabar al Señor, para orar al Señor, para escuchar al Señor y para compartir entre todos pues, lo que el Señor iba poniendo en nuestros corazones. Entonces el ICRES solicitó a cada renovación de cada nación que enviara unos representantes. A nivel de España se envió a nuestra hermana María Jesús Casares de Madrid, que algunos ya conocéis, que es la persona que siempre ha estado como enlace de la renovación del espíritu en España con el ICRES. Y aparte, Pozuelo, que es el miembro del discernimiento de la renovación del espíritu a nivel de España, pues me pidió que fuera yo también, acompañada. Fue, como os digo, del 14 al 17 en la ciudad de León. Fueron 3 días intensísimos, de una presencia muy fuerte del Señor, con una gracia muy fuerte. Éramos un total de 48 países representados. Había un arzobispo, 3 obispos, un miembro del Consejo Pontificio del Comunismo de Roma y los delegados de cada país, los miembros del ICRES y de su secretaría. Entonces empezamos el encuentro con una acción de gracias. Una acción de gracias es lo que el Señor había hecho dentro de la renovación durante estos años. Se nos invitó a hacer esta acción de gracias, que es una acción de gracias pues, por lo que el Señor está haciendo en la Iglesia, ¿no? Por todo lo que nos ha dado el Señor, que es también para el bien de la Iglesia, que es el amor a Cristo, el amor a la palabra, el amor a los sacramentos, la apertura a los dones y carismas. Después empezamos, nos hicieron lo que fue la presentación del evento. Y bueno, pues comentando eso, pues era un encuentro pues para orar y estar a la escucha del Señor, para alabarle y ver qué es lo que el Señor nos decía. La presidenta del ICRES, que fue la que nos hizo la presentación, antes del inicio nos comentó que mientras estaban haciendo los preparativos habían pedido a los diferentes responsables líderes de países que oraran por el evento. Y el Señor les había dado diferentes palabras y todas se podían agrupar en dos grandes bloques. Una, la santidad personal y la otra, la misión. Y eso es lo que se nos fue compartiendo. Tanto las profecías que nos dio el Señor, tanto las oraciones, todo se veía que iba por estos 2 caminos: santificación personal y misión. A nivel de santificación personal era que el Señor nos estaba pidiendo que volviéramos, que fuéramos a su intimidad con Él. Que no se trataba ahora ya de saber, de conocer la palabra, sino de vivirla.
de conversión. Fue una llamada muy fuerte a eso, a vivir la palabra, a acercarnos más a Él, a abandonarnos más a Él, a abrirnos a su amor, a su misericordia, a su acción en nuestras vidas. El segundo punto, la misión, se nos hizo ver que estos 50 primeros años de la renovación había sido nuestra infancia y que ahora empezamos una etapa nueva. Se nos habló, se nos puso el ejemplo, por ejemplo, que en Tierra Santa las lluvias de otoño son las que ayudan a germinar las plantas. Es el tiempo de cultivar y las lluvias de otoño lo que hace es que esa planta germine. Pero son las lluvias de primavera las que hacen que dé el fruto. Entonces se hizo esta comparación con la renovación. Hasta ahora hemos estado viviendo una etapa de las primeras lluvias de otoño, pero ahora nos esperan las lluvias de primavera, en las que hemos de dar el fruto. Hasta ahora nos hemos conocido al Señor, nos hemos llenado de Él, y ahora se trata, el Señor nos está llamando a que demos fruto, a que salgamos de nosotros, a que vayamos al pueblo, a la gente, a nuestros hermanos que no le conocen. Nos llama una llamada muy fuerte a la evangelización. Para ello nos pide primero, eso salió en muchas palabras, que nos llamaba primero al arrepentimiento. Al arrepentimiento por nuestros errores, por nuestros pecados, por las veces que habíamos hecho las cosas con nuestras fuerzas, a nuestra manera, que volviéramos a Él con humildad, que fuéramos a Él con el corazón, que nos abriéramos a Él. Y después, que todo dependiera de Él, que no tuviéramos miedo de salir, de ir a la gente, porque Él siempre está con nosotros y siempre estará con nosotros. ¿Qué más? Hubieron unos momentos muy fuertes, sobre todo el encuentro fue una presencia muy fuerte del Señor. Pero hubo dos momentos, quizá de los que más nos marcaron a todos los que estábamos allí. La primera tarde, como os digo, se nos invitó en esa Eucaristía de presentación a hacer esta acción de gracias al Señor. Después por la noche tuvimos una vigilia de adoración y en esa vigilia de adoración se nos llevó a ponernos a los pies del Señor, a ponernos a la escucha del Señor. Durante esa noche hubieron muchas profecías que nos llamaban ya a eso, a prepararnos a la nueva etapa. Después, al día siguiente, empezamos con una alabanza muy fuerte y empezó un momento en que empezamos todos un poco en esa sensación, en ese momento de arrepentimiento, de ir al Señor, ¿no? Por la tarde nos convocaron ahí otra vez para la reunión y en el momento de empezar, justo en el momento de empezar, se nos fue la luz. Se fue la luz en toda la ciudad de Belén, se quedó a oscuras. Entonces, claro, los micrófonos no funcionaban, las salas de traducción no funcionaban y entonces, pues, ¿qué hicimos? Espontáneamente nos pusimos todos a adorar y a alabar al Señor. En penumbra, solo había la luz de la encendida. Y empezó a haber una alabanza muy fuerte, un canto de lenguas con una gran fuerza. Y de repente un hermano le quitó una cruz que había colgada y nos empezó a mostrar a todos. Todo el mundo arrodillado ante el Señor. Y de golpe y porrazo empezaron a hacer avanzar el Señor por toda la asamblea. Y todo el mundo se postraba a sus pies, en señal de conversión, de adoración, de abandono al Señor. Entonces estaba allí Patti Mansfield, que algunos la conoceréis, que estaba en el primer retiro de Duquesne.
primer retiro y lo quiso compartir. Y nos explicó que en ese primer retiro se quedaron sin agua, se los estropearon las cañerías, se quedaron sin agua. Y entonces algunos de los chicos que estaban allí fueron a los que organizaban el retiro, les decían: oye, ¿qué nos pasa esto? ¿Qué hacemos? Dice: ¿qué queréis hacer? Y se fueron a la capilla a orar. Pero ¿qué pasó? Que se dieron cuenta que en lugar de pedir al Señor, ya le estaban dando gracias, porque estaban seguros de que iban a recibir, que se iba a solucionar. En ese retiro lo que vieron es que el Señor solucionó el problema, no de las cañerías, sino que el Señor le dio el agua del Espíritu Santo, que se derramó en fuerza y en poder en el retiro de Duquesne. Y es ese agua el que hemos ido todos bebiendo hasta ahora. Entonces ella dice que en este retiro que estábamos nosotros, sintió otra vez que lo que había vivido en ese retiro de Duquesne también era un signo profético del Señor, el quedarnos sin luz. La renovación actualmente nos sentimos un poco sin luz, sin fuerza, sin poder. Y el Señor nos estaba llamando en ese momento, cuando nos empezamos todos a apostar a su luz, nos estaba llamando a eso, a volver a Él, a convertirnos, a abandonar nuestras ideas preconcebidas, abandonar nuestros proyectos, abandonar nuestras ideas, abandonar nuestras divisiones, abandonar nuestras preconcepciones y postrarnos ante Él. Y de golpe y porrazo hubo un hermano que se levantó y dice: no tenéis poder, no viene una palabra repetida, dice: no tenéis poder, volver a mí. Y en ese momento se encendió la luz. Todo el mundo escatamos en un grito de alabanza y de gloria al Señor, ¿no? Porque era como un signo profético de lo que estaba pasando, de lo que el Señor quería hacer. El Señor en todo este retiro nos estaba diciendo que quiere hacer cosas nuevas, que quiere, tal como dijo un hermano allí, quiere hacer de nuevo lo que era nuevo. Y entonces, pues, bueno, fue un momento, la verdad, muy intenso, muy fuerte para todos nosotros. Después hubieron unas pequeñas charlas, y os digo que grandes enseñanzas no eran, porque la cuestión era estar allí, en oración, en alabanza, ver todo esto que el Señor iba suscitando y compartirlo, porque hicimos grupos de compartir. Entonces nos dieron 3 charlas. En una se nos habló de la intercesión. Se nos dijo que hasta ahora no hacíamos lo que era la intercesión, lo que es normal para nosotros, ¿no? Coger las cargas de un hermano y presentárselas al Señor. Pero que en estos tiempos el Señor está pidiendo otra cosa más, no que dejemos esta, sino que nos está pidiendo algo más. Que tengamos una intercesión profética. ¿Y qué significaba eso? Pues hacerlo al revés. No nosotros decirle al Señor lo que le pasa al hermano, sino estar a la escucha del Señor, de lo que Él quiere, por lo que Él quiere que nosotros oremos. A este nivel está habiendo mucha resonancia a nivel mundial. El ICRE se está organizando una cadena de intercesión a nivel mundial. Intercesión profética. En África están haciendo muchos seminarios también de intercesión. Hay países que han organizado días dedicados a la intercesión. Pero esta intercesión profética, escuchar al Señor y desde la escucha interceder. Interceder por el mundo. Y esto que nos estaba diciendo, ¿no? Que hay muchos signos ya ante la Iglesia Católica de esta escucha profética. Delante de la elección del Papa hubo mucha oración. Hubo, no sé si a algunos os llegó la cadena de adopta un obispo, ¿no? No sé si a algunos llegó, que era, bueno, que lo hay el obispo cardenal, ¿no? Dice, de los cardenales que había, pues cada uno se dedicaba a orar por ese cardenal. Y bueno, todos hemos visto que el Señor ha dado un papa para estos tiempos. Después también hemos visto cómo el Papa, en el conflicto de Siria, nos llamó a todos a un ayuno y a una oración, porque estaba inminente una guerra y esa guerra se cortó. En la India también nos explicaron desde el testimonio de que tenían
empezaron todos a orar y el tifón se desvió y se fue al mar. Y los meteorólogos nos explicaban lo que había pasado. O sea, que no era una cosa normal. O sea, que estamos viendo frutos ya de esta intercesión. Y el Señor lo que quiere es que estemos a su escucha y intercedamos por las necesidades del mundo. Quiere que le acompañemos a llevar sus cargas, sus cruces, las cruces del Señor, no las nuestras. Después también se nos habló del ecumenismo. Y, bueno, todos los papas siempre han apoyado mucho la renovación en ese aspecto, porque, bueno, todos sabemos que nuestros inicios tienen mucha influencia de nuestros hermanos pentecostales y protestantes, que tenemos ese vínculo con ellos. Y muchos papas están diciendo, vosotros estáis en muy buena predisposición para tener estos lazos con ellos. Y es un deber de católico, de cristiano, orar por el ecumenismo, porque el Señor nos dice, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. La división no es de Dios. El Señor quiere que estemos todos juntos, todos los cristianos. Entonces fue también renovar esta llamada de la renovación a orar por el ecumenismo. También se nos habló del bautismo en el Espíritu, de la fusión del Espíritu, un poco más aquí les hemos llegado. De la importancia de los seminarios, la importancia de dar los seminarios a la Iglesia. Que como nos dicen muchos papas también, el bautismo en el Espíritu, la fusión del Espíritu no es para los carismáticos solo, es para todo el que la quiera acoger, para toda la Iglesia. No nos hemos de sentir ni mejores ni peores que ellos. Es un don que el Señor nos ha dado a nosotros y lo hemos de compartir. Lo hemos de compartir y hemos de tener cuidado con nuestros seminarios, en nuestros grupos. Que sean verdaderos seminarios. Y que nuestros grupos no sean grupos de decir, ay, mira, voy a un rato a orar. Como quien dice, pues mañana me voy a hacer ganchillo y pasado me voy a cine. No. Tenemos un encuentro con el Señor. Es una respuesta a la llamada del Señor. Nuestro ir al grupo no es sí que hacemos comunidad con nuestros hermanos y compartimos. El Señor nos da esos hermanos para compartir nuestro camino, enriquecernos y ayudarnos mutuamente, pero es un momento para estar en presencia del Señor, a la escucha del Señor y abrirnos al Señor. Que nos hemos de abrir al Señor, que no hemos de estar dormidos, que parece que no caminemos con el Espíritu, que nos reunimos, oramos, pero que nos falta aún caminar en el Espíritu. Y después, pues, bueno, otro momento muy importante en el encuentro fue el último día que fuimos de peregrinación a Jerusalén. A Jerusalén primero fuimos a la montaña de las Oliveras, al huerto de Getsemaní. Allí tuvimos un momento de oración en una de las grutas. Fatimansky nos dirigió la oración, un momento de oración. Y después nos dirigimos a Calvario, a Santo Sepulcro. Y allí cada uno libremente pues oraba, estaba en presencia del Señor. Y después, por la tarde, fuimos al cenáculo. La verdad que allí, personalmente a mí, fue uno de los momentos, aparte de esta oración que os digo de cuando se nos fue la luz, el cenáculo también fue uno de los momentos más importantes para mí. Solo entrar, el momento de pisar el cenáculo, fue como si retrocediera en el tiempo. Fue una cosa rara, como si retrocediera en el tiempo y me plantara allí con los discípulos y con Jesús. En la última cena, en el momento del Pentecostés, estuvimos más o menos, lo que os decía de la oración cuando se nos acaba la luz, estuvimos sin darnos cuenta, cantando, alabando al Señor, con la acción de gracias, con el canto de lenguas, pues igual unas 2 horas. Se nos pasó como si fueran 5 minutos. Y en el cenáculo estuvimos más de 1 hora y pico, 1 hora y media, orando allí, todos
alabando al Señor, parecía que se fueran a caer las paredes, con unos cantos de lenguas inmensos. Incluso nos dijeron, estábamos de espaldas a la entrada y no lo vimos, pero los que estaban en música, que estaban enfrente de la entrada, nos dijeron que entraron los del ejército israelí, los policías, los que están, los soldados israelíes que están allí controlando, porque allí en el mismo sitio también está la tumba de David. Y dice que se quedaron perplejos cuando nos vieron a todos con los brazos alabados, orando, arrodillados, cantando, y se miraron como perplejos y se volvieron sin decirnos nada. Allí es muy raro que puedas estar tanto rato orando. Pues ya os digo que estuvimos como una hora y media en adoración delante del Señor. Y ya estos son los puntos más fuertes. Y bueno, nada, eso es lo que os quería compartir. Compartir y animarnos todos juntos a eso, a ese camino de santidad, a esa llamada de santidad que el Señor nos está llamando, a ese cambio de chip, de no conocer la palabra, sino vivir la palabra que el Señor nos está pidiendo, a ese no tener miedo y salir a proclamar, a evangelizar, a llevar al Señor a nuestros hermanos y a nuestros hermanos al Señor, porque tal como nos dijo el Señor en muchas profecías, no estáis solos, yo voy con vosotros. Amén.